Que el Señor les bendiga. Seguimos con la lectura del Evangelio según Lucas. Corresponden los capítulos 19 y 20. La palabra del Señor dice así. Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: «Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa». Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse con un hombre pecador». Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado». Y Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: «Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: «Negociad con esto hasta que yo regrese». Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: «Señor, tu mina ha producido 10 minas más». Y él le dijo: «Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades». Entonces vino el segundo diciendo: «Tu mina, Señor, ha producido 5 minas». Y dijo también a este: «Y tú vas a estar sobre 5 ciudades». Y vino otro diciendo: «Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste». Él le contestó: «Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?» Y dijo a los que estaban presentes: «Quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas». Y ellos le dijeron: «Señor, él ya tiene 10 minas». «Os digo que cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí». Habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: «Id a la aldea que está enfrente,
en la cual, al entrar, encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esa manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Respondiendo él, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle, y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Lucas capítulo 20. Y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo él les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré?
Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo: Este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos, para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuestos al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: Del César. Entonces él les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Y acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere, teniendo mujer, y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7. De la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Y algunos de los escribas respondieron y dijeron: Maestro, bien has hablado. Porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Entonces él les dijo: ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues David mismo dice
en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, le llama Señor. ¿Cómo pues él es su hijo? Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Reflexión del Ministerio Aviva Nuestros Corazones por nuestra hermana Mirna Ortiz. Lucas 19 y 20. Jesús llega a Jericó. La multitud lo recibe y entre ellos Zaqueo, nombre que significa justo. Parece irónico que un publicano, recaudador de impuestos, se llamara así. En la multitud, este hombre de baja estatura buscaba desesperado un lugar para poder ver a Jesús. Así que sube a un árbol para verle. Al leer la historia completa, podemos reconocer que Jesús fue a Jericó para hacer precisamente la razón de su ministerio en la tierra: salvar a los pecadores y encontrar lo que se había perdido. Y ese era Zaqueo, un pecador necesitado de un Salvador. Zaqueo ofrece al Señor dar la mitad de sus bienes y restituir el mal que había hecho. Es decir, reconoce que había pecado, y ese fue un gran paso, pues la ceguera ante mis pecados es la negación de mi necesidad de un Salvador. Zaqueo no se salvó por reconocer su falta y por las obras de restitución que podía hacer, sino porque tuvo fe, reconoció su necesidad de un Salvador, creyó en la palabra de gracia que escuchó de Jesús. Este es el motivo principal del ministerio de Cristo en la tierra y el centro del Evangelio. Él vino a salvar a los pecadores, así como lo había establecido su Padre desde antes de la fundación del mundo. Este había sido el plan, aún antes de que por un hombre entrara el pecado. Romanos 5, 12 al 21. Desde la eternidad pasada, Cristo puso su vida por nosotros. Sin merecerlo, Él cargaría con nuestros pecados y recibiría sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. Tendría sobre Él la ira de Dios, pero antes vendría a llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. De nuevo vemos que el centro de este evangelio es Cristo y su obra redentora. Viene a salvar lo que se había perdido. Romanos 3:23. ¿Y no somos tú y yo parte de ellos? Después de enseñar la parábola de las minas acerca de la fidelidad de los siervos, Jesús siguió su camino a Jerusalén. Ya hemos leído esto en los dos evangelios anteriores, pero quisiera resaltar el momento que solo es mencionado por Lucas, en que Jesús lloró por Jerusalén. En el Evangelio de Juan se menciona a Lázaro en el pasaje paralelo a este, Juan 12, del 12 al 19, que fue por quien el Señor lloró en su muerte, siendo esa una de las dos ocasiones en que se menciona que Jesús lloró. Su llanto por Jerusalén y sus palabras eran de lamento.
sabía la destrucción que vendría a ellos porque no reconocieron a su Mesías. Mientras el pueblo se regocijaba y gritaba con júbilo, su Salvador, su Mesías, lloraba por el mal que le acarrearía a esta ciudad por despreciar y no reconocer a su Rey. Jesús siguió en Jerusalén, en el templo, sanando enfermos y afligidos, enseñando la palabra de Dios al pueblo, mostrando su autoridad, lo cual levantaba la ira de las autoridades, quienes buscaban tentarlo y atraparlo con preguntas. Lucas 20, 2 y 22. Pero ellos no serían los que le aprendieran y lo mataran. Sería él mismo quien entregaría su vida por aquellos que le vituperaban y se burlaban de él. Jesús continuaría enseñando a sus discípulos, sabiendo que nada estorbaría que cumpliera la tarea de redimir a su pueblo y establecer su reino. Para eso había llegado a Jerusalén, para morir y darnos vida. Hoy te invito a alabar a Dios por la salvación que ha traído a tu vida y oremos por aquellos a nuestro alrededor que hoy necesitan reconocer su necesidad de salvación. Oremos porque la belleza del Evangelio sea siempre la esperanza que podamos transmitir al mundo que hoy vive desesperanzado debido a la multitud de pecado. Que seamos como Cristo, que enseñó a sus discípulos a ser siervos fieles a su palabra y a todo lo que Él nos ha dado para la extensión de su reino. Con esto hemos finalizado la lectura correspondiente al día de hoy, esperando que haya sido de bendición para sus vidas y que reflexionemos en cada palabra, en esta lectura. Les deseo que tengan un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén. Esperanza, salvación.